Jesús. Vamos a buscar entonces en el Evangelio de Mateo, vamos a estar mirando, vamos a tratar de hacer esta reflexión lo más breve posible, en Mateo capítulo 20, seguimos hablando de la envidia, ya habíamos hablado en otras oportunidades acerca de esta emoción negativa, como la hemos mencionado anteriormente. Entonces, Mateo capítulo 20, en realidad habría que leer desde el verso primero, pero por razón de tiempo vamos a leer desde el verso 11 al 15, gloria a Dios. Pero usted bien puede leer todo el pasaje en su casa, capítulo 20 del 1 al 16. Pero bueno, vamos a estar leyendo nosotros aquí. Así que vamos a comenzar con el verso 11 y yo le invito a que usted me siga, ¿sí? Con otro verso. Yo voy a leer un versículo y otro hermano lee otro y así sucesivamente hasta concluir en el verso 15. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así entonces Mateo 20, el verso 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado en una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y al 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración breve. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Que esta reflexión, esta palabra que hemos leído, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros y de aquellos que ven el video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trabaja en nuestros corazones y ayúdanos a detectar, Señor, todo sentimiento negativo en lo profundo de nuestra alma, para despojarnos de ello, Señor, para quitar todo obstáculo que nos impida servirte libremente. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, mi hermano, por favor. Gloria a Dios. Bueno, entonces, venimos hablando de la envidia, hemos hablado de distintos personajes de la Escritura que manifestaron este sentimiento tan negativo, como ya lo estábamos explicando anteriormente. Aquí encontramos otro pasaje donde vemos manifestado este sentimiento. ¿Qué sucedía? Es un relato del Señor, una parábola del Señor, en donde el Señor manifiesta, ¿verdad?, de que en la obra de Dios todos tienen la misma oportunidad y el mismo derecho. Amén. Esto es muy importante nosotros conocerlo. Fíjese que en este plano en que lo muestra el Señor, no está hablando de la oportunidad y el derecho que pueda tener alguien de recibir recompensa o de recibir algo de parte del Señor a consecuencia de su capacidad, por ejemplo, de su habilidad, ni de su conocimiento, ni de estudios, ni de algo que lo pueda distinguir de los demás. Sencillamente el Señor pone esto en el plano del tiempo, ¿sí? Habla y hace la comparación en el verso 1, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La obra de Dios es una viña. Todos sabemos lo que es una viña. Una viña o viñedo, ¿verdad?, es el lugar donde se siembran la vid, ¿sí? La vid que produce obviamente uvas. Y esas uvas son las que luego van a producir vino. Con las uvas es que se produce el vino. La vid es algo que nos enseñan en la Escritura muchas cosas. No vamos a estar mencionando ahora todo lo que nos enseña la vid, esta planta. Usted va a encontrar que en las Escrituras, y especialmente el Señor, se valió de muchas cosas simples y sencillas de la naturaleza
para traer sus enseñanzas. Aquí también se vale de una planta y de una viña, que era el conjunto de plantas para producir uvas, y se vale también de una comparación, diciendo que el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, que podríamos nosotros reconocer como la iglesia en esta tierra, que es parte del reino de Dios, es semejante, dice, a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. En la viña hay que trabajar, en la viña hay que producir, en la viña se siembra la vid, la planta, hay que cuidarla, hay que podarla, hay que regar, hay que desmalezar, en fin, hay un sinnúmero de tareas que hacen que la planta se desarrolle. Yo nunca tuve oportunidad de ver una viña, sinceramente. Me gustaría conocerla, no para tomar vino, sino para comer la uva, ¿sí? Pero sí tuve, cuando era niño, la oportunidad de ver plantas de uva porque las teníamos en mi casa. La parra, le decíamos nosotros, o la vid también. Entonces es una planta que crece y se trepa, ¿verdad? En la medida que usted pone guías para que ese brancho, esa rama de la planta que va creciendo se vaya difundiendo, entonces es en esa medida que la planta va a seguir creciendo. En los viñedos tengo entendido de que no se hace eso, nosotros los hacíamos alto y hacíamos todo una serie de tejidos en cuadrícula para que la planta se vaya redando en todas esas alambres, ese tejido, y de esa manera no solamente ofreciera la uva cuando llegaba el tiempo de uvas, sino que también nos diera sombra. Y es muy linda la sombra de la parra de la vid. ¿Por qué? O de la planta de la vid. ¿Por qué? Porque es una hoja bien ancha y entonces no deja pasar fácilmente los rayos del sol, y además las hojas crecen de manera muy tupida. Tupida quiere decir muy unas con otras, y entonces da una linda sombra, especialmente en tiempo de verano. Aparte, los racimos caen de ahí, y usted, si tiene cierta altura, yo cuando era niño me subía a una silla para ir a arrancar las uvas cuando ya estaban maduras y comerlas ahí directamente. Pero es bien interesante lo que nosotros podemos analizar de esta planta. No es nuestro objetivo ahora analizar eso, sino que esta planta requiere cuidado. De eso sí consiste lo que el Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos, que se requieren de obreros. Toda obra requiere de trabajadores. Y en la iglesia también podemos considerarla una viña, en la obra de Dios, y se requieren de obreros. Todos los que estamos aquí somos llamados a ser obreros del Señor, cumpliendo diferentes funciones. Amén. En una viña, tengo entendido, hay quienes son buenos podadores. Son los que cortan gajos que no van a que impiden producir fruto abundante a aquella planta. Entonces estas personas tienen la habilidad de cortar los gajos inútiles. De los que no sirven, entonces los cortan, y eso reditúa en una mayor producción. Si hay buenos podadores, hay mayor producción de uva. Pero también se requieren de otras personas, los que van a cosechar la uva. No es fácil tarea. ¿Por qué? Porque en los viñedos los he visto de lejos, no he estado caminando entre ellos. Aquí hay, en los alrededores, aquí en Michigan, cuando usted sale en las zonas rurales, va a haber viñedos. Yo los he visto, pero no pude entrar nunca a uno de ellos. Bueno, pero yo los he visto y las plantas no llegan a esta altura. O sea, no las dejan crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dejar crecer demasiado una planta atenta contra la producción, porque lo que se busca es una mayor cantidad de racimos de uva. Amén. Pero entonces eso nos habla de que hay gente experta para podar la planta, para con la poda no dañarla y de esa manera conseguir una mayor producción. Y también hay gente experta para cosechar la uva. Si se cosecha a esta altura se hace fácil, porque se pueden arrancar los racimos sin agacharse y de esa manera entonces no perjudicar la espalda de los trabajadores.
Bueno, todo está calculado en un viñedo. ¿Para qué? Para que se produzca lo máximo. Bueno, la iglesia también tiene cosechadores. La iglesia hay sembradores. En la iglesia hay personas que podan, hay personas que trabajan, hay personas que desmalezan, porque hay que desmalezar también el terreno alrededor de estas plantas, ¿sí? La iglesia como viña del Señor también necesita de este tipo de trabajadores. Cada trabajador tiene su especialidad, cada quien tiene su habilidad, cada quien tiene su llamado. Amén. También están las personas que tienen que distribuir los frutos. En fin, hay un sinnúmero de trabajo que salen, ¿verdad?, de la producción de la uva. Repito, la uva después sirve para hacer vino, se hace vinagre, se hacen otro tipo de cosas, ¿verdad?, que sirven a la economía de una provincia, una ciudad, un pueblo, una nación. Hay naciones que tienen un alto porcentaje de exportación de esto, que derivados de la uva. La uva en sí como fruto, pero también de los derivados que ella puede producir. Así que en la obra de Dios nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un viñedo. Y el Señor así lo hace conocer a nosotros cuando Él dice que el reino de los cielos es eso, semejante a un hombre que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a la viña. O sea, bien temprano este hombre salió a buscar obreros. Ahí lo llamó a Pilsán, ahí lo llamó a David, en fin, a cada uno de los que estamos presentes hoy aquí, ¿sí? Y bueno, y el pago a convenir era un denario por 8 o 10 horas de trabajo. En aquella época no había 8 horas laborables, era de sol a sol. Salía el sol por la mañana y se trabajaba hasta que se ocultaba el sol. Y eso se consideraba un día de trabajo. Había un tiempo lógico de descanso, pero se convino en esta oportunidad por un denario. Y con un denario se podía comer y podía mantenerse una familia. Sí, no era un gran dinero, pero era importante para sobrevivir en aquella época dignamente, gloria a Dios. Y salió cerca de la hora tercera, dice, del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? En las Escrituras nosotros tenemos que no se contaban, ¿verdad?, las horas como las contamos nosotros. Nosotros tenemos días de 24 horas que comienzan a las 12 de la noche y luego la 1, las 2, las 3 de la mañana y así sucesivamente hasta llegar al mediodía, a las 12 del mediodía. Y esas son las primeras 12 horas del día y luego las horas que restan, otras 12 horas, que entonces en conjuntos hacen un día, ¿verdad?, con una noche y un día de 24 horas. Bueno, en aquel tiempo no, se contaba el día desde que salía el sol hasta que se ponía. Amén. O sea, aproximadamente a las 6 de la mañana, podemos partir de esa base, depende del hemisferio, el lugar, ¿verdad? El sol sale, ¿verdad?, tipo 6 de la mañana, en verano sale un poco más temprano, en invierno un poco más tarde. Pero se consideraba la hora tercera del día. Entonces, si comenzaba el día a las 6 de la mañana, hagamos cuentas fáciles, a ver quién me ayuda. ¿Cuál era la hora tercera de ese día entonces? Las 9. Las 9 de la mañana, exactamente. Entonces, empezaron los trabajadores a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana, el dueño de la viña, entonces dice que salió cerca de la hora tercera y vio a otros que estaban en la plaza desocupados, gente que no estaba haciendo nada, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Sí? Recuerden, entonces a las 6 de la mañana comenzaron algunos, otros a las 9 de la mañana. Asimismo, dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Cuál sería la hora sexta entonces de aquel día judío? Si dijimos que la hora tercera del día era las 9 de la mañana, hagamos matemáticas, ¿sí? Mediodía a las 12. Las 12. Salió entonces nuevamente a las 12 del mediodía.
el sol ya estaba allí en lo alto, fuerte, ¿verdad? Y los trabajadores que empezaron a las 6 trabajando duro, transpirando ya al mediodía. Los que empezaron a las 9 también, ¿sí? Trabajando duro. Y otros a las 12 del mediodía fueron contratados. Y entonces no solamente a las 12 del mediodía, que era la hora sexta, sino también a la novena. ¿Y la novena qué hora era? 3. Las 3 de la tarde, ¿sí? Fácil, son matemáticas simples, no se preocupen, no se hagan problema. Pero entonces allí, vemos que este hombre contrata a las 6 de la mañana, contrata gente a las 9 de la mañana, vuelve a contratar otros a las 12 del mediodía y otros a las 3 de la tarde, ¿sí? Ahora saquemos nosotros la cuenta. Los que fueron contratados a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas se supone que iban a trabajar? No se sabe porque supuestamente no había un horario para... Partimos de la base que el día era de 6 a 6. 3 horas entonces. Entonces está fácil el cálculo, ¿verdad? 3 horas iban a trabajar a esos hombres. Los que comenzaron a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Si el sol se ponía a las 8, pastor. No, en este caso era a las 6 de la tarde. Bueno, entonces el tema es que dice, y saliendo, escuche esto, en el verso 6, dice, y saliendo cerca de la hora 11. ¿Cuál sería la hora 11? Si venimos diciendo que el día comenzaba aproximadamente a las 6 de la mañana, dijimos que la hora novena era a las 3 de la tarde del día, ¿sí? La hora novena del día era a las 3 de la tarde nuestra. La hora 11. ¿Cuántas horas serían que habían transcurrido ya del día? 11. 2 horas más. 2 horas más, pero ¿cuál sería la hora 11? 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sería la hora 11 del día judío que estamos hablando. ¿Me explico? O sea, a las 5 de la tarde halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que sea justo. ¿Cuántas horas trabajaron estas personas que fueron a la hora 11? Aproximadamente. ¿Sí? 1 hora. 1 hora. Usted contrata gente, ¿verdad, hermano? Sí. Mire usted, no la comparación. Usted contrató a la mañana a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y nuevamente a las 5 de la tarde. Hay labor que hacer. Y contrata a otros. No dice la cantidad de personas que contratan, pero 1 hora. Aproximadamente, ¿sí? Y les dice, y también vosotros recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, no vamos a estar ahí. Un día vamos a traer un tema de que cuando comienza el día, realmente el día bíblico, ¿sí? No comienza el día bíblico, obviamente, como dije anteriormente, a las 12 de la noche. Comienza, como dijimos, ¿a qué hora comienza el día? A las 6 de la mañana, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a estar analizando la duración de un día completo, ¿sí? Ahora el tema es que acá dice que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, tenía alguien que allí supervisaba el trabajo, ¿sí? Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Los postreros, ¿quiénes eran? Los últimos, ¿sí? Los primeros, obviamente, eran los que empezaron a las 6 de la mañana. Amén.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, las 5 de la tarde, nuestra, amén, hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Sí? Y al venir también los primeros, estaban viendo, pero no fueron los que cobraron primero los que comenzaron a las 6 de la mañana, sino que él hizo pagar primero a los últimos, los postreros, a los que habían trabajado, ¿cuánto? Aproximadamente 1 hora. Casi ni se habían transpirado la camisa, ¿no? Amén. Pero ahí recibieron un denario. ¿Sí? Al venir también los primeros, sacaron cuentas humanas. Usaron la razón. Hicieron cálculos. ¿Qué pensaron? Vamos a leerlo. Dice, pensaron que habían de recibir más de un denario. Porque dijeron, bueno, estos 1 hora sola trabajaron, se les dio un denario. Nosotros aguantamos todo el día acá, desde las 6 de la mañana. Vamos a recibir más de un denario. Lógico. La razón lo dicta. Es justo. Veo que la gente dice, lo justo quiero. ¿No? Entonces, dice el verso 11, al verso 10, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero, también ellos recibieron cada uno un denario. Igual paga que los que fueron últimos. Un denario. ¿Qué sentiría usted, hermano Cristóbal, si usted era uno de esos primeros que comenzó a las 6 de la mañana? Pues un poco afectado, pero hay que pensar ahí de que la persona que tiene dinero hace por lo que quiere. Claro. Es dueño de su dinero. Un poco afectado, dice usted humanamente, ¿verdad? De los cálculos, ¿verdad? Yo vine todo el día acá. Transpiré la gota gorda. En Perú dicen, me sacaron la mugre. ¿Sí? Otros, transpiré la camiseta. Duro. Era el trabajo bajo el sol. Donde se siembra la vid, o sea, la uva, es un lugar, por lo general, muy cálido. Mucho sol necesita. Era fuerte el sol. ¿Sí? Había que aguantarse todas esas horas allí. Entonces, fíjese, eran 12 horas de trabajo. No eran 8 laborables. 12 horas. Trabajando 1/10 los últimos. Ellos desde la primera hora de aquel día, 12 horas trabajando. Dice, recibieron un denario. Al venir también los primeros, ya lo leí. Dice, y al recibirlo, estos, los que comenzaron primero, murmuraban contra el padre de familia. Murmuraban. ¿Sí? ¿Me explico? La murmuración, ¿no? Entre dientes. No hablaban cara a cara. Bueno, lo que nos hicieron. ¿Sí? Entonces murmuraban, dice, contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Humanamente, había lógica en ese argumento. ¿Sí o no? Había lógica. Dice, él respondiendo, ahora refiriéndose al padre de familia, respondiendo, o al dueño de la viña, respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, yo no te estoy ofendiendo, no estoy siendo injusto, no te estoy agraviando, no conviniste conmigo en un denario. ¿Qué te dije cuando empezamos?
¿Cuánto te iba a dar? ¿Qué te dije? ¿Cuánto le iba a dar a usted, Cristóbal? ¿Un denario? ¿Sí? Te di un denario, te dije un denario, tienes tu denario. ¿Sí? Dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Sí? Toma tu dinero, lo ganaste bien. No te hago agravio, no te ofendo, nada. Te doy lo que hemos pactado. Vete ahora tranquilo a descansar. Pero yo, dice, yo quiero dar a este como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Es el dueño de la viña. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tú, y aquí está la palabra, envidia. Envidia. Parece ser, dice Jesús, que estas personas que se sintieron ofendidas, agraviadas por esto que había hecho el dueño de la viña o el padre de familia, se sintieron como agraviados, que habían sido injustamente pagados. Pero aquí el dueño de la viña le dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, tú tienes envidia porque yo soy bueno. Bueno, pero fuiste muy bueno con ellos. Trabajaron 1 hora y le diste un denario. ¿Por qué no eres bueno conmigo también, que trabajé desde las 6 de la mañana? ¿Podría haberse argumentado eso, sí o no? La razón humana, nosotros, humanamente hablando, pensando, argumentaríamos algo parecido. Yo creo que también a mí me pasaría un poco eso, ¿no? Yo lo vería como medio, ¿por qué? ¿Por qué no es bueno conmigo también? ¿Por qué no me da al menos un denario y medio? ¿Sí? Me está abusando laboralmente. Sí, me está abusando. Eso no es justo. No, señor, hago un paro. Hago huelga. No puede volver a pasar. Hay que dictar leyes. Sí, que se tienen que respetar. Pero el dueño de la viña o el padre de familia dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Así es la obra de Dios. Amén. ¿Está usted? Es la pregunta. ¿Estoy yo? ¿Estamos todos dispuestos a aceptar las condiciones del reino de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar las condiciones en el servicio al Señor de lo que el Señor quiere hacer y quiere darnos? Porque obviamente nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, en la viña de Dios, y vamos a recibir una paga. Quédese tranquilo por eso. La salvación es incondicional si nosotros hemos creído. Pero hay recompensa por nuestro servicio. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Él venga, Él va a recompensarnos. Un denario para ti, otro para ti, otro para mí, otro para otro. Pero Señor, uno que se convirtió después que yo que serví 40 años en la obra de Dios, y que 1 mes de convertido, tú viniste, y un denario también, y todo lo que yo hice por la iglesia, y los ayunos, y los cultos de oración, donde otros no venían, porque no estaban, pero Señor, yo sí estuve, desde el principio.
Una vez alguien me dijo a mí hace muchos años, yo quiero ser un pionero en la obra de Dios. Y yo le dije, los pioneros ya están aquí. Aquí están todos los pioneros. El Señor y los 12 apóstoles. Ellos comenzaron la iglesia. Los apóstoles y los profetas son las columnas de la iglesia. Los apóstoles son mencionados en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, y los profetas en el Antiguo Pacto. Ellos componen la columna, la estructura, el edificio que sostiene. Y luego nosotros hemos sido colocados como piedras, como dice el apóstol Pedro, piedras, una sobre otra, para la construcción del templo de Dios, que es la iglesia. Amén. Pero fíjese usted una cosa, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los 12 apóstoles, tremendos siervos de Dios, 2000 años atrás, la mayoría de ellos dieron su vida por el Señor. La historia comenta que murieron como mártires, casi todos. Es probable que solo el apóstol Juan no murió como un mártir. Cuando decimos morir como un mártir es dar la vida por Cristo. Algunos decapitados, otros quemados en la hoguera, otros apedreados, muertos por la causa del Señor. La historia de la iglesia nos muestra miles y miles de mártires. Yo les recomiendo, si usted puede conseguirlo, en internet hay un libro que son los mártires del cristianismo. Es un libro que ha tratado de ocultarse para que no llegue a las manos de las gentes, pero es público y se puede bajar, está en formato PDF. Y habla de todos los mártires a lo largo de la historia de la iglesia. Obviamente, organizaciones que fueron causantes de tantas muertes de mujeres y de hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia no han querido que este libro llegue a manos de todo el mundo o a ser leído. Por eso han buscado la manera de ocultarlo. Así como han tratado de destruir este libro. La Biblia, la palabra de Dios. Libro que nos permite conocer quién es Dios. Que nos permite conocer el carácter de Dios. Y que nos permite conocer a nuestro Salvador, Jesucristo. Si no fuera por este libro, no hubiésemos conocido al Señor. ¿Podemos alabar a Dios? Amén. Entonces, vemos que a lo largo de la historia hubo quienes dieron su vida por causa del Señor. Es de público conocimiento aquellos cristianos en los comienzos de la iglesia, en los primeros siglos especialmente, donde dominaba el Imperio Romano, y los césares de Roma, paganos, perseguían a la iglesia. Y era una diversión para ellos en el Coliseo Romano. Hoy están sus ruinas, dando testimonio de que sí existió. Allí eran ejecutados cristianos, familias completas, hombres, mujeres, sus hijos, niños, por no negar la fe en Cristo. ¿Sabe lo que les sucedía? Eran lanzados a la arena. La arena, de ahí viene el nombre de las arenas, lugares públicos de reunión, mini estadios. Y soltaban fieras hambrientas, leones, tigres, o soldados romanos, armados, equipados, hombres de guerra, y ellos le tiraban un palo para luchar contra esos hombres. Una lucha desigual, donde obviamente ya sabemos quién ganaba la batalla o la pelea.
donde ya sabemos quiénes terminaban siendo devorados por las fieras, donde ya sabemos qué sangre era la derramada en esa arena. Y la historia cuenta de que era la diversión de los días domingo. Así como hoy en día la gente va a ver un partido de fútbol a gritar, bueno, de ahí viene la idea del estadio, el lugar de recreación, donde hoy se ven futbolistas corriendo detrás de una pelota. En aquella época no existía ese deporte, existía el que le estoy hablando. Los cristianos que no se negaban a renunciar a Cristo eran confrontados y se les decía, o niegas a Cristo o a la muerte. No solamente tú, tu mujer, sino también tus hijos. Y eran lanzados a ese lugar porque ellos eran cristianos, creyentes de verdad. De verdad. Si acaso sopla un viento, hermano, hoy en día, y ya se duda del cristianismo, no vemos la condición actual de la iglesia. No vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no vemos nosotros como a veces, en algún momento en particular de nuestra vida, hasta somos confrontados con dudas. Porque nos duele el dedo gordo y no sabemos si ir a la reunión o no. ¿Sí o no? ¿Y cuánta gente pone excusas para servir al Señor? ¿Y cuántas personas no ponen por delante un montón de cosas, argumentos, excusas, cuando el principal y mayor mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Pero resulta que no es así. Lamentablemente no es así. Ponemos nuestros intereses personales por sobre todas las cosas, nuestros planes, nuestros castillos en el aire. No sé si me explico. Por sobre el servicio al Señor. Recordemos bien esto, hubo quienes dieron su vida por la causa de Cristo. Su sangre fue derramada, sus carnes devoradas por las fieras. Y la gente gritaba a rabiar cuando veía todas esas cosas. Lo que estoy hablando no es un invento, es una verdad. La historia lo confirma. Busque donde busque. Usted busque qué pasaba en el circo romano, en ese lugar. Gente daba la vida por Cristo. Hoy, pastor, ya no voy a la iglesia porque es que el hermano fulano no me saluda. Es que la hermanita aquella, esa hermanita me cae mal. No me atendió el teléfono. Y pastor, usted no me llamó nunca tampoco. Esta gente era detenida, apresada, tratada, confrontada para que negara al Señor Jesús, porque la otra opción para salvar su vida era inclinarse ante el César, que era considerado Dios para ellos. Ellos tenían que confesar al César. Los primeros trabajadores de la viña, los primeros que trabajaron de sol a sol, los primeros que dieron su vida por Cristo, los primeros mártires. Esteban, apedreado, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo, perseguido, apedreado casi hasta morir, salvado milagrosamente por la mano de Dios en esa oportunidad, pero terminó como un mártir también. El apóstol Pedro. ¿Qué hablar de todos los demás? ¿Qué hablar de las persecuciones de los césares romanos contra los primeros cristianos? ¿Qué hablar de la Edad Media, en donde la iglesia, supuestamente iglesia, entre comillas, tradicional, mandaba a la hoguera a miles por cargar un libro?
como este. No como este, no había como este en ese entonces todavía, pero por creer en Jesucristo, por confesar las Escrituras. Esto no es nuevo, hermano. Ellos sufrieron el calor del sol, el fragor del día. Trabajaron duro hasta morir por la causa del Señor. La hora primera, la hora tercera, la hora del mediodía, las 3 de la tarde y por fin la 11ª. Yo, usted, los que estamos aquí, los muchos que el Señor tiene a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Hoy en día, la hora 11ª. Acá tienes tu paga, va a decir el Señor. Aquí está el denario a todos. Pero usted y yo vamos a recibir igual paga. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo cuando me pongo a pensar en esto y digo, Señor, qué tremendo ser confrontado con la posibilidad de morir por tu causa. ¿Estaré yo preparado para eso? ¿Podré yo enfrentar ese momento? ¿Estará dispuesto mi corazón a decir, no renuncio a Cristo, yo creo en Él y creo que Él es mi Salvador, mi Rey y mi Señor? ¿Podré guardar la integridad? ¿Podré mantenerme de una sola pieza frente a esta situación? ¿Y por qué nos va a pasar? Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Estamos en la hora 11ª. La historia nos muestra y la Escritura también nos revela que son los tiempos finales. Cristo viene pronto. Y el Señor viene. Y Él dijo, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón es recompensa, mi paga conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tu obra no es en vano, mi hermana, mi hermano. Aunque hasta has trabajado 1 hora. Ahora sí estamos más contentos. Entonces, no hay lugar para la queja, sino que hay lugar para la alabanza a Dios. Hay lugar solo para glorificar al Señor. Hay lugar para decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por estar en la hora 11ª. Te doy gracias también por todos tus mártires, por todos los hombres, mujeres y niños que dieron su vida por ti, Señor. Y no la dieron en vano. No dieron su vida en vano. Hicieron lo que el Señor permitió que suceda con ellos. No fue porque el Señor fue flaco en cuidarlos, porque se descuidó o el enemigo los sorprendió. No. Dios tiene un plan. Trabajaron desde la hora primera, otros en la 9ª, otros a las 12 del mediodía. Comenzaron su tarea, su labor, otros a las 3 de la tarde. Yo primero y tú a las 11. La hora 11ª. Y digo yo primero, como mencionando de que se supone que no merecíamos mucho. No. ¿Qué dado por el Señor? ¿Se preguntó usted qué dio por Cristo? Nos hemos preguntado, Señor, ¿qué hemos dado para ti?
hemos dado una migaja de lo que nos sobraba o nos hemos dado por entero. Porque una hora de labor, pero por entero, significa mucho. Pero una hora yendo al baño escondida, ¿no? Encima. No sé si me explico en eso. No dice, ni habla muy bien de ese obrero. Hoy lamentablemente, ya vamos a terminar, hoy lamentablemente tenemos que ver de que muchos, y ¿por qué no? Me incluyo, no hemos estado quizás a la altura de lo que se requiere para ser considerado un obrero en la viña del Señor. ¿Me explico? Hilando fino, mirando, Señor, he sido lo totalmente responsable, fiel, consagrado. Hemos sido lo determinado, los valientes que hemos sido llamados a ser, o sencillamente a veces actuamos por el puro compromiso. Esto es mi reflexión, para que lo consideremos. No me creo ni más ni tampoco menos que nadie, porque sé que la recompensa viene de parte del Señor y sé que la voy a recibir, pero también considero que es tamaña responsabilidad ser parte de esta etapa final de la iglesia de Cristo, porque Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Si no se está de esa manera, no se va a poder recibir nada. Vamos a ponernos de pie. Reflexionemos, pensemos, analicemos. No apelamos a la emoción, sino apelamos a la confrontación de la palabra con nosotros mismos. Señor, gracias en esta hora, Padre eterno, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por los hermanos que en el día de hoy han podido llegar a la reunión de oración, Señor. Te doy gracias porque somos parte, Señor, de tu iglesia. Somos parte de tu pueblo, Señor, lavado y comprado por la sangre del Cordero, Señor, limpio, Señor, de nuestros pecados, Señor, por tu obra, por tu sacrificio, porque tú hiciste, Señor, sí hiciste lo que tenías que hacer, Señor. Eres la hora primera, Señor. Desde el primer momento, Señor, de tu tarea, Señor, siempre, pero siempre fuiste, Señor, a lo que debías de hacer y lo concretaste. Has acabado, Señor, tu trabajo ahí en el madero, Señor. Dijiste, consumado es, aleluya, todo está consumado y está hecho, Señor. Y ahora estamos nosotros, tu fruto, Señor, aleluya. Y nos ha dado el alto privilegio y el honor de trabajar en tu viña, Señor. En la hora 11ª, al final de esta etapa, Señor, donde vemos el mundo descomponerse a nuestro alrededor, donde vemos la maldad, Señor, pero tu presencia nos sostiene, Señor, nos levanta, Señor, nos da la fuerza y no nos puede tumbar cualquier viento que corra, Señor, que sople sobre nosotros. No nos tumban, Señor, porque tú estás con nosotros.
Gracias, Señor, por ser, Señor, lo que necesitamos que sea nuestro Dios todopoderoso, nuestro oscuro protector. Eres el que levanta nuestra cabeza, nos unges con aceite, nos bendice, Señor, y tu presencia nos acompaña. No estamos solos, tú estás con nosotros, tus ángeles nos acompañan, ejércitos celestiales están a nuestro alrededor, Señor, para dar la batalla, así como tú, oh grandísimo general, Rey de reyes y Señor de señores, lo hiciste, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Oh, gracias por el privilegio y por tu amor, Señor. No merecemos nada, pero tú, Señor, te has dignado en usarnos, en levantarnos, en llamarnos a tu servicio, aunque sea en la hora 11. Amén. Gracias, Señor, porque los que nos antecedieron, Señor, estoy seguro que ellos, Señor, no están reclamando el denario de más. Gracias, Señor, y nosotros tampoco, Señor. Sí, Señor. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Nos vamos de este lugar, Señor. Tú nos acompañas. Te damos gracias, Señor. Y oramos por todos, por aquellos que ven el video. Si están enfermos, los declaramos en salud en el nombre de Jesús. Si necesitan fuerza, reciba fuerza en el nombre de Jesús. Siga adelante de la mano del Señor. El Espíritu Santo levanta bandera delante de su pueblo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.